concluir esta serie de videos correspondientes a integración por sustitución trigonométrica, vamos a checar un último planteamiento que puede salir en los ejercicios que les estoy proponiendo. La integral ahora es la siguiente. Integral de 1 entre x cuadrada menos 1 elevado a la 3 medios por diferencial de x. Miren, implícitamente aquí existe el radical u cuadrada menos a cuadrada. ¿Cómo es que existe? Observen cómo replanteé mi integral. Fíjense, x cuadrada menos 1 elevado a la 1 medio y nuevamente elevado al cubo. ¿Por qué? Porque 3 por 1 medio, potencia de potencia, los exponentes se multiplican. 1 medio por 3 resulta 3 medios. Esta expresión de aquí es exactamente la misma que esta otra expresión de aquí. Entonces, es como si ustedes tuvieran esta expresión. Entonces mi radical es u cuadrada menos a cuadrada. Y en base a eso ustedes van a encontrar esto de aquí. Una vez que lo encuentren, van a hacer la sustitución. Y aquí es donde radica lo importante de este tema, de esta sesión. El radical x cuadrada menos 1, que es el que yo tengo aquí, que equivale a tangente, es el que yo voy a poner acá. Pero dice que esa tangente va a estar elevado al cubo. Por consecuencia, si está elevado al cubo, yo tendría este planteamiento. Tangente al cubo del ángulo. Y en base a eso, ustedes ya empiezan a desarrollar, empiezan a simplificar y demás. Bien, voy a ayudarlos un poco. Voy a saltarme muchos pasos, pero se van a dar una idea. Secante del ángulo. Tangente cuadrada del ángulo por de ángulo. Bien, quería que llegáramos a esta parte de acá. Secante del ángulo entre tangente cuadrada del ángulo. Cuando tengan este tipo de expresiones, ustedes deben de dominar este tema. Deben de saber que cuando tengan este tipo de expresiones donde no puedan simplificar y tengan funciones trigonométricas distintas a seno y coseno, ustedes tienen que poner sus expresiones equivalentes en términos de seno y coseno. En este caso, secante del ángulo en términos de seno y coseno, ¿a cuánto equivale? A 1 entre coseno del ángulo, porque recuerden que son recíprocas. Entre, después, seno del ángulo entre coseno del ángulo es equivalente a tangente del ángulo. Pero como yo estoy trabajando con tangente cuadrada del ángulo, aquí no se alcanza a apreciar muy bien. Lo voy a escribir mejor. Tangente cuadrada del ángulo, ahí está, se aprecia mejor. Tangente cuadrada del ángulo sería por consecuencia equivalente a seno cuadrado del ángulo entre coseno cuadrado del ángulo por de ángulo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Pues van a continuar simplificando. Simplifican, hacen ley del sándwich. Este por este y este por este. Y ustedes tienen que llegar a esta expresión. Posteriormente, observen la estrategia que yo voy a utilizar para poder resolver esa integral.
por de ángulo. Lo partí en dos. Seno por seno da el seno cuadrado. Y coseno entre de seno da cotangente. Cotangente del ángulo. Y 1 entre de seno del ángulo es cosecante del ángulo por de ángulo. Y bueno, ustedes lo resuelven y van a tener menos cosecante del ángulo por de ángulo. Bien, lo único que resta que ustedes hagan de este ejercicio pues es encontrar el triángulo que le corresponde, encontrar la función trigonométrica coseno del ángulo en términos de x y hacer la sustitución respectiva, que es algo muy sencillo, y ustedes tienen que llegar a este resultado. Háganlo ustedes, por favor. Y listo. Concluimos. Bien, entonces lo importante de este ejercicio es lo siguiente. La sección de 3 medios lo partimos en un medio elevado a la 3 para que nosotros encontremos el radical. Hacemos la sustitución y llegamos a una parte que no podemos simplificar. Para simplificar, recuerden que tienen que convertir sus expresiones equivalentes de secante y tangente en términos de seno y coseno, que son 1 entre coseno y seno entre coseno para tangente, pero como está al cuadrado, por eso lo elevé al cuadrado. Simplifico y empiezo a buscar una estrategia para poder resolver la integral. Bien, en base a eso, estudiantes, por favor comiencen a resolver los ejercicios que les propongo aquí. Hasta luego.